Buenas tardes con todos. Mi nombre es Antonio Quispe, soy médico, epidemiólogo, estadístico e investigador y en esta oportunidad voy a grabarles la charla sobre lectura crítica de literatura científica. Para empezar, vamos a hacer lo que siempre se tiene que hacer, que es revisar algunos conceptos básicos sobre la temática que vamos a tratar, pero vamos a utilizar una metodología estandarizada y esta es la metodología CAPS. CAPS es una iniciativa que empezó en el Reino Unido, que luego se expandió por el resto del mundo, que precisamente buscaba desarrollar una serie de instrumentos y herramientas que le permitan a ustedes hacer una lectura crítica de evidencias. Para suerte no existe la versión en español, pero siempre hay que tener en mente que esto fue una iniciativa del Reino Unido. Como existen demasiados escenarios donde podemos hablar de lectura crítica según el diseño de estudio, vamos a coger uno como ejemplo, que es este de prueba diagnóstica, y eventualmente vamos a presentar los diferentes escenarios para introducirlos en el uso de las demás herramientas que esta metodología, esta plataforma ha puesto a su disposición. Así que arranquemos. Lectura crítica. Para poder hacer lectura crítica, uno tiene que tener una base sólida sobre lo que es metodología de investigación. Y esta metodología de investigación tiene diferentes aspectos que están detallados en los materiales y métodos de cualquier artículo que ustedes tienen que primero interiorizar para poder conceptualizar y poder hacer una interpretación apropiada de las evidencias que presenta un artículo científico. Una primera cuestión es el aspecto del diseño de estudio. Entonces, piensen en el diseño de estudio como una arquitectura. Esta arquitectura tiene suficiente detalle como para que ustedes puedan entender realmente cómo se recolectó y cómo se generó esa evidencia para hacer una interpretación adecuada de la misma. Esto empieza con la descripción de la población de estudio y qué tipo de muestreo utilizaron y sobre todo cuál es la relación específica entre la muestra y la población de estudio. Entonces, para que ustedes conciban un poco las dificultades que implica hacer investigación, uno quiere hacer investigación con respecto a un universo. Pero este universo no es factible de evaluarse a todos. Entonces yo quiero aplicar los hallazgos de mis estudios a la población, a toda la población. Pero esa población es etérea, no es fácil de definir. Solamente yo voy a poder hacer esa inferencia de manera irrestricta a aquella población que estoy investigando. Y esto implica que tú puedes listar a tu población de estudio desde el primero hasta el último, y eso se conoce como marco muestral. Ese marco muestral, que de una manera muy sui generis, en base a unos criterios de inclusión y exclusión, tú vas a poder definir, se convierten en una fracción de tu universo, que es la población de estudio. De esta población de estudio, tú vas a calcular, en teoría, cuánta muestra necesitas para representarla, porque no se disponen normalmente los recursos para hacer un estudio de tipo censal. Y esta muestra es una muestra teórica. Nuevamente, cuando uno hace un estudio en su escritorio, pues lo diseña bonito y dice, sí, todo el mundo me va a aceptar, todo el mundo no va a tener que hacer reemplazo, etcétera, etcétera, pero eso nunca sucede. Entonces, y no solo eso, sino que tú dices, yo calculo mi tamaño de muestra y luego de eso extraigo datos de los pocos que pude conseguir y eso se convierte en la muestra final del estudio. Entonces, todos los estudios tienen limitaciones solamente por su diseño que tenemos que tomar en consideración. Y todo eso está resumido dentro de los conceptos que ustedes conocen como validez interna y validez externa. Entonces, ¿qué cosa es la validez interna? Es, pensando en términos de diferencia causal, lo que yo encuentro en mi estudio si está libre de confusión. Y esto es libre de poder desviarme de la realidad del estimado que yo estoy pensando calcular. La validez externa, que es qué tan generalizables son los resultados de una población de estudio, es decir, la de mi estudio con respecto a otras poblaciones, que es eventualmente lo que queremos hacer con esa evidencia, es la validez externa. Pero acá hay dos cosas. Una cosa es la representatividad, y estamos hablando ahora de lo que vendría a ser la relación entre la muestra y la población. ¿Qué tanto representa nuestra muestra mi población? Eso es la representatividad. ¿Y qué tanto yo puedo extrapolar, no los resultados, sino específicamente la inferencia causal que yo encuentro en mis datos de mi población de estudio a otra población de estudio? Entonces, conceptualmente hablando, cuando ustedes hablen de validez interna, piensen más que nada en qué tan riguroso ha sido el proceso para obtener los datos y qué tan confiables son estos.
Y cuando hablen de validez externa, piensen en su población y en las demás poblaciones a las que ustedes van a aplicar sus conocimientos obtenidos en ese estudio. Y concéntrense más en este concepto que es relativamente nuevo para muchos, pero es extremadamente antiguo en la literatura, que es transportabilidad. Entonces, cuando hablamos de validez interna, hablábamos de esto de confusión, ¿no es cierto? Pero la confusión está irrestricta a la asociación entre dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, mi variable independiente vendría a ser mi exposición. La variable dependiente es el outcome, lo que yo mido. Y normalmente en un estudio se miden diferentes outcomes. Entonces, nunca pierdas de perspectiva de que al momento de interpretar los resultados, tú tienes que hacerlo en función a cada outcome, porque cada outcome tiene sus propias limitaciones con respecto a la forma como se miden, a cómo se interpretan, etcétera, etcétera. Pero en toda esta maraña, y ahí viene el problema de la relatividad, es que todo está conectado. Y si tú vas a poner tu lente, vas a enfocarte en la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, esto siempre va a ser en una mar de interacciones. Y esa mar de interacciones implica de que hay confusores que pueden desviar tu estimado del valor real del estimado. Entonces, no solo eso, sino de que hay otras variables que no se comportan como confusores, sino se comportan como modificadores de efecto. Y estos modificadores de efecto, por lo general, el más popular de todos es género. Los seres humanos somos un género. Para todo efecto práctico nos dividimos en hombres, mujeres y demás géneros, pero esto de aquí lo que hace es alterar la magnitud del efecto que yo estoy queriendo estimar, mas no lo cambia, no lo confunde, no lo desvía de valor real. Entonces, los hombres y las mujeres nos parecemos muchísimo biológicamente, pero respondemos por la misma genética de manera distinta a las enfermedades. Entonces, tomen eso siempre en consideración. Tu habilidad para disecar todas esas interacciones y estimar uno de ellas, uno de esos efectos, es básicamente la dificultad que tenemos al momento de analizar los datos y qué herramientas disponemos para poder corregir y no terminar reportando asociaciones espurias que se crean cuando uno no entiende muy bien las interacciones entre las variables que uno está midiendo. Y acá viene este porcentaje importante, que no toda correlación, no toda asociación es causalidad. Yo puedo demostrarles estadísticamente que cabello largo se asocia de manera muy fuerte a cáncer de mamas, pero nadie en su sano juicio me va a decir que cabello largo es un factor de riesgo de cáncer de mamas. Pero estadísticamente te va a salir. Entonces, esa asociación, esa causalidad, esa correlación no implica causalidad, salvo tú realmente entiendas cuáles son los criterios con los cuales se determina si algo es causal de otro o no. Antes y después, dosis y respuesta, plausibilidad biológica, etcétera, 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 dependiendo de qué criterios escojas. No solo eso, sino que en los materiales y métodos, cuando tú quieras interpretar la literatura, tienes que tomar en consideración de qué tipo de outcome estás hablando. Si estás hablando de un outcome de tipo cualitativo, llámese una proporción, esto es decir, sí o no, una variable dicotómica. Si estás hablando de una variable que tiene diferentes niveles, es decir, diferentes categorías, una variable politómica, y si esta variable politómica no tiene una razón de orden que lo convierte en una variable ordinal, toda tu interpretación va a cambiar en el sentido de que no es lo mismo hacer una interpretación de una variable politómica, por ejemplo, raza, y compararlas a decir que tú quieres evaluar el rendimiento académico por grado académico, que es una variable ordinal y que normalmente no lo analizan así. Entonces eso se convierte en un error de diseño, en un error de análisis. O por el otro lado, las variables cuantitativas. Muchos tratan variables cuantitativas como si fueran continuas cuando realmente no lo son. Por ejemplo, personas, conteo de personas. Tú dices la cantidad de personas infectadas con determinada variable de enfermedad y tú tienes que entender que eso es una variable de tipo conteo, no es una continua. Tú no hablas de medias personas, 3/4 de personas o cosas por el estilo. Por más de que el promedio de las mediciones de varias te salga una fracción. Y mucho menos cuando tú hablas de la cuestión de tiempo, cuando tú predices tiempo para el evento, el típico análisis de sobrevía, el análisis y cómo se interpretan los resultados cambia radicalmente, sobre todo cuando son medidas de magnitud de asociación distintas, hazard ratio, riesgo relativo, riesgo atribuible, odds ratio, razón de Moments, etcétera, etcétera. Y no solo eso, y más importante aún, que cuando tú quieres medir efecto,
requieres que el estudio esté controlado. Entonces, si vas a hacer lectura crítica de un ensayo clínico, lees el ensayo y es un ensayo clínico que no tiene brazo de control, que es solamente un caso antes y después, pues realmente no puedes estimar efecto. Entonces, no hay una forma racional de poder decir de que porque sucede algo, mi valor basal fue tanto y mi valor control fue tanto, yo concluya que efectivamente el efecto atribuible a esa intervención es esto. No, así no funciona la ciencia. Tú necesitas tener una idea de cómo están los controles que son los que no han sido expuestos y cómo reaccionan. Es más, idealmente, tú deberías tener lo que se conoce como el contrafactual, la posibilidad de medir el efecto de algo en presencia o en ausencia de la exposición. Y toda esa complejidad implica una ciencia que se llama la epidemiología. La epidemiología es precisamente la que se encarga de evaluar y discriminar el efecto causal del efecto de asociación o correlación. Pero hay diferentes tipos de controles, ¿no? Si queremos controlar el efecto de una nueva droga, tenemos que compararla contra ¿qué? Depende. Si hay un estándar de elección, un tratamiento de elección, contra ese tratamiento de elección. Si ustedes conciben que el desarrollo natural de las drogas implican de que uno tiene que tener la habilidad de decir que es mejor que lo que se le da al paciente, que no necesariamente es placebo, puede ser mejor tratamiento de soporte, el estudio tiene que diseñarse así. Esta nueva droga es mejor que tratamiento de soporte. Pero si estás en un campo clínico en la que ya existe un tratamiento de elección, no puedes compararlo contra placebo porque sería una barbaridad ética, sería un experimento en el cual le quitas la oportunidad a ese grupo de acceder a un tratamiento que debió recibir y no darle placebo. Eso es literalmente un crimen. Entonces, cuando sale una droga al mercado y ya está preestablecido el efecto placebo, olvídate, el tratamiento de elección ningún comité de ética debería aprobar ese estudio comparado contra el placebo. Pero ¿qué hace la industria? Por lo general no coge el tratamiento de elección porque sabe que pierde en esa comparación y escoge un tratamiento alterno y hace una comparación indirecta, cosa que no necesariamente es factible de realizar. Entonces inducen al que toma las decisiones a un error si es que esta persona no está precisamente adecuadamente entrenada en lectura crítica de evidencias. Entonces, esto es una barbaridad que felizmente ya fue cambiada y es esta asociación directa que se hacía entre tipo de diseño y nivel de evidencia y automáticamente fortalece recomendación. Por años, los médicos y los tomadores de decisiones tipo científico hemos estado siendo engañados por esta propuesta original de medicina basada en evidencias que fue corregida recién hace poco, el año 2009-2011. Entonces, ustedes son curiosos de este tema, revísenlo. Entren en la página del Centro de Evidencias de Oxford y vean las tablas de evidencia y ya no van a encontrar este triangulito bonito, hermoso, de colores que decía que realmente no importaba si el estudio sea bueno, malo, feo, bastaba que sea un ensayo clínico y automáticamente es la mejor evidencia disponible y toma decisiones en función a eso. Así no funciona la cosa. ¿Por qué? Porque hay ensayos clínicos que no sirven, que están mal diseñados, no fueron actualizados, la metodología de análisis fue incorrecta, te reportaron el análisis por protocolo y no el análisis por intención a tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa nueva clasificación de evidencias, que es la que ustedes tienen que empezar ahora, está en esta página, léanla. Está incluso en español, ni siquiera tienen que traducirlo. Pero implica de que todo cambia dependiendo de qué pregunta hagas. Una de estas filas es básicamente la que se refiere a tratamiento, que es lo que ustedes normalmente interpretan. Pero las otras se refieren a diagnóstico, a pronóstico, y el tipo de nivel de evidencia que se utiliza para tomar decisiones y cuánto nivel es distinto. Pues tienen que conocer esto y aplicarlo a su toma de decisiones. Pero no solo eso. Esta recomendación que ustedes planteaban según el diseño ya ha cambiado también. Entonces, ustedes tienen que empezar a analizar la evidencia de manera integral. No toman decisiones a partir de un estudio, lo hacen en función a todo el cuerpo de evidencias que responde a esa pregunta de investigación. Y esta evidencia puede ser de un grado de confiabilidad alta, moderada, baja, si contrastan qué tanto confío yo en que el estimado de ese estudio realmente se corresponda con la realidad. Si esto es alto, alto. Si esto es moderado, moderado. Si esto es bajo, si esto es muy bajo, muy bajo. Pero para eso hay toda una serie de papers que ustedes tienen que aprender a procesar, que son la guía GRADE. Entonces, nuevamente, tarea para la casa, revisen los 16 papers GRADE que te van a permitir entender realmente cómo se hace este análisis. Pero para que se den una idea, básicamente,
un estudio observacional puede convertirse en la mejor evidencia disponible por encima de un ensayo clínico autorizado si y solo si, por ejemplo, el efecto que estimó ese estudio observacional es enorme. Un odds ratio de 20, de 30, de 10, ¿no? Si en ese estudio fue bien diseñado y se reporta el efecto de dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor respuesta. Y si el análisis que se hizo efectivamente consideró los principales confusores. Entonces, un estudio observacional, un humilde estudio observacional, se puede convertir en la mejor evidencia disponible si cumple estos criterios. Y si los ensayos clínicos aleatorios disponibles pues tiene un riesgo de sesgo importante, hay una inconsistencia entre lo que reporta un estudio versus lo que responde el otro, si no fue comparado con tu tratamiento de elección, sino a propósito con un tratamiento que era más tóxico, pero menos eficaz para decir que tu droga es mejor y que no es el que debería ser utilizado para compararlo, si hay una imprecisión y tus interventores de confianza son enormes, o si hay un sesgo de publicación, porque eventualmente en el análisis del sesgo de publicación se encuentra de que todo está sesgado hacia la literatura que favorecía la nueva droga. Y se escondían todos los estudios, todos los reportes negativos. O la probabilidad de que esto suceda es muy alta. Entonces, una vez que interpretas todo eso, ya eres una interpretación de acuerdo a los outcomes. Y vas a ver una tabla parecida a esta, que es básicamente, tienes una droga oncológica que se compara con el tratamiento de elección, y el outcome que verdaderamente importa es que tanto aumenta la sobrevida a largo plazo. Pero no, los estudios son muy pocos los que reportan eso, y la mayoría reporta la sobrevida a corto plazo, y muy poco se exporta en la calidad de vida. Entonces te meten un cuento chino diciendo de que, oye, esta droga es mejor que la otra porque aumenta un outcome intermedio como la sobrevida libre de progresión, que no guarda una correlación con el evento que realmente interesa, que es la sobrevida global. Entonces, si tú caes en esa trampa, pues pierdes, pues, ¿no? Interpretas malas evidencias y tomas malas decisiones. Entonces, todo lo que hemos introducido y discutido hasta ahorita y todos esos aspectos metodológicos que tienen que tomar en cuenta ya han sido revisados y cargoseados. Entonces, pónganse en los zapatos de un país desarrollado como el Reino Unido. Y ellos dicen, oye, invertimos una fortuna de plata. Somos uno de los países líderes mundiales en producción científica. Y cuando van a los hospitales se encontraban de que los médicos seguían aplicando pseudociencias, que no utilizaban el mejor tratamiento disponible, que cuando querían leer un ensayo clínico tenían ni idea de cómo interpretarlo. Entonces, basta, hagamos un stop aquí y digamos a los investigadores que nos resuelvan ese problema. Y eso fue, se nombró un grupo de trabajo, se elaboró una alternativa, se desarrollaron las herramientas y se pusieron a disposición. Esto es del año de la pera, ¿ok? Estamos hablando básicamente, si ustedes entran a esta página web, que es la página web del CAPS en inglés, del CAL de Reino Unido, ustedes van a darse cuenta que esto fue hecho en el año 93. ¿De acuerdo? O sea, medicina basada en evidencias nace por esos años. Entonces, la colaboración creo que nació en el 94-95, la primera guía Consort salió en el año 96 y a partir de ahí hubo una revolución muy grande en cuanto a lo que es el concepto de medicina basada en evidencias. Pero como toda ciencia está en evolución constante y pasaron 20 años para que recién nos diéramos cuenta de que hemos cometido un error enorme al hacer esa asociación entre diseño de estudio y nivel de evidencia y automáticamente fortalece recomendación. Entonces todo esto ha ido cambiando y va a seguir evolucionando cuando haya mejores métodos para analizar causalidad, por ejemplo. Entonces, hay dos detalles. Para suerte de ustedes, no solamente está la versión en inglés, sino está la versión en español. Y necesito que sean curiosos. Entonces, en la línea de tiempo, esto fue creado en el año 93. Los instrumentos siguen publicándose y nuevamente hay abundante literatura que ustedes pueden realizar. Dicho sea de paso, en esta página ustedes van a encontrar un documento que fue publicado en el año 2012 que analizó cuánta literatura es disponible que haya evaluado este programa, esta metodología, y realizó una revisión sistemática que ustedes pueden replicar. Acá están los términos de búsqueda, cómo se buscó en las diferentes bases de datos y los hallazgos de esto. Encontraron 965 estudios al hacer la revisión sistemática, que encontraron que habían 85 relevantes, más 7 que fueron encontrados en otras bases de datos. Entonces, 95 estudios publicados que dan cuenta de que esta metodología realmente funciona y es efectivamente la que debemos echarle un ojo para aprender a hacer literatura crítica. Todos y cada uno de los papers están aquí, así que si son curiosos, pues léanlos. Pero para todo efecto práctico, traten de hacer lo siguiente. Entren a la página en inglés, ustedes van a ver diferentes herramientas
qué cosa es, cómo se encuentran los estos, pero más importante, ustedes van a encontrar acá las herramientas, que son las herramientas que esta base de datos pone a su disposición. Y cada una de estas son listas de chequeo. Pero si ustedes van a la versión en español, que es básicamente el programa de habilidades de lectura crítica en español, acá van a encontrar incluso más herramientas. Y hay un libro que ustedes, si son muy curiosos, las van a encontrar en internet. Pero acá van a estar tanto los instrumentos para lectura crítica, que son un montón, que son estos chess leaks que fueron actualizados el año 2016, mira. Van a encontrar las calculadoras. Ahorita vamos a revisar en detalle la que es de diagnóstico, pero acá hay 4 versiones, en la otra en inglés hay más. Y las publicaciones, que es básicamente este libro que espero que uno de ustedes comparta con todos los demás cuando lo encuentren. Hay aplicaciones en línea, pero esto es para todo efecto práctico. Vamos a mirar un ejemplo por lo menos, ¿ok? Entonces arranquemos. Si ustedes descargan esta calculadora, que es la de calculadora diagnóstica, ustedes van a descargar este instrumento. Este instrumento ha sido publicado por el Dr. Primo de la Unidad Digestiva del Hospital de Sagunto, y ahí van a encontrar una serie de capítulos. Pero vamos a contextualizar la cosa de la siguiente manera. Cuando ustedes publican una nueva prueba diagnóstica, nuevamente lo comparan con un gol estándar, ¿no es cierto? Normalmente es el diagnóstico definitivo que se obtiene por anatopatología, o si quieres comparar y decir que tu prueba es igual o mejor que otra, pues contra otra prueba. Entonces, estas pruebas pueden determinar diferentes puntos de corte y a partir de ahí decir si es positivo o negativo. Entonces, estamos hablando de variables dicotómicas. Tienes una prueba que te bota si es positivo o negativo, otra prueba que te bota si es positivo o negativo, y tú puedes cruzarlo en el tablete de 2×2. ¿De acuerdo? Entonces, de eso tú vas a estimar los diferentes parámetros que te permiten decir, estadísticos, que te permiten cuantificar qué tan parecida es una prueba a la otra. Y desde el punto de vista diagnóstico, esos son ¿cuáles? Los clásicos, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, el alicorreo positivo, el alicorreo negativo, probabilidad post-prueba, umbrales, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto te suena chino mandarín, pues acá vas a aprender con lujo de detalles, teniendo los conceptos y los ejemplos, cómo interiorizar cada uno de estos conceptos. Ojo, es cuestión de tarea para la casa replicarlo esto con un paper de la literatura y utilizar la herramienta para poder ver cómo cambian los resultados y ver también si coinciden o no coinciden. Entonces, veámoslo. Ustedes van a encontrar acá diferentes páginas. En la página de conceptos, que es la que vamos a revisar primero, ustedes van a encontrar toda esa teoría y las definiciones de todo lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos por partes y cucharadas. Digamos que estamos contrastando una prueba diagnóstica cualquiera contra la prueba de referencia, que es esta prueba gol estándar. Entonces, tú tienes una tabla de 2×2. Aquellos que son verdaderos positivos van a ser ¿quiénes? Los que tienen enfermedad y que en mi prueba salieron positivos. Simple, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los verdaderos negativos? Aquellos que no tienen enfermedad y salen a la prueba negativo. Entonces viene el concepto. ¿Qué cosas son los falsos positivos, los falsos negativos? Nada, oriéntate. Es sumamente sencillo de digerir. Aquellos que no tienen enfermedad. Si tú dices que son positivos, serán tus falsos positivos. Y entre aquellos que tienen enfermedad, pero tú dices que no la tienen, son los falsos negativos. Y ya está. Tiene su tablita de ABCD o como quieran llamarlo. Pero olvídate del ABCD porque el ABCD es muy confuso. Al final tú no sabes si se cambia en el orden, cuál es ABCD y te vas a confundir. Olvídate de eso y concéntrate en esto en particular. Esa es la mejor forma de aprenderlo. Entonces, ¿qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad va a ser la capacidad de tu prueba de decir entre aquellos que están enfermos con respecto a cuántos están enfermos, cuántos resultaron positivos. Ya está. Entonces, si tu prueba es recontra buena, ¿qué va a pasar? Que tú vas a detectar a todos los enfermos. Entonces, tu valor de valor predictivo positivo va a ser muy alto, casi cercano al total de todos aquellos que tienen enfermedad. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Una prueba con una sensibilidad muy alta, 90%, 95%, 99%, en la cual solo unos cuantitos, teniendo la enfermedad, salen negativos. ¿Qué serían qué cosa? Falsos negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es especificidad? Olvídate de los enfermos. Especificidad habla de los no enfermos. Entonces, entre aquellos que no tienen enfermedad, tú tienes dos posibilidades. O te salen positivos a la prueba o te salen negativos a tu prueba.
Entonces, ¿qué cosa es la especificidad? La especificidad es la fracción en la cual cuántas veces me equivoco dando falsos negativos con respecto al total de aquellos que no tienen la enfermedad. Y ya está, sencillo. Entonces tienes ahí que los verdaderos negativos sobre el total de no enfermos, esa es mi especificidad. Entonces, con estos dos números tú vas a crear diferentes indicadores. ¿Por qué? Porque la realidad no nos sirve aplicar el concepto de sensibilidad y especificidad. Tú quieres realmente saber, oye papá, mira, tengo este paciente creo que tiene la enfermedad, le hago la prueba y me sale positivo. ¿Qué significa eso? Si te sale positivo, ¿tiene la enfermedad? No, porque la sensibilidad y especificidad de esa prueba no es cercana al 100%. Entonces hay un rango de error, hay una probabilidad. Entonces vamos a terminar que traducir todos estos términos a probabilidades para recién poder darle un uso adecuado e interpretarlo. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar el valor predictivo. Entonces, si un paciente me sale negativo en mi prueba, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Pero como ustedes conocen, y obviamente lo saben casi de memoria, el teorema de Bayes, acá hay una pieza clave de información que tienen que agregar a ese raciocinio, que es la prevalencia de la enfermedad. Una prueba diagnóstica rinde distinto si está en una zona endémica donde la prevalencia es alta o en una zona poco endémica donde la prevalencia es baja. Una prueba va a funcionar mejor en uno u otro escenario dependiendo de qué tan alta sea su sensibilidad o qué tan alta sea su especificidad. Si una prueba funciona muy bien discriminando a aquellos que no tienen la enfermedad, es perfecta para qué escenario? Para un escenario poco endémico, donde se sobra la gente que no tiene la enfermedad. Si tienes una prueba que la vas a utilizar en un escenario donde hay un brote, donde hay muchos casos de la enfermedad, pues no te conviene que sea una altamente sensible para que discrimines entre aquellos que tienen la enfermedad y que verdaderamente te salgan positivos a tu prueba, con una alta especificidad también. Pero todo depende de la prevalencia. Entonces tienes que incorporar esa prevalencia para recalcular esa probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad habiendo resultado positivo a tu prueba. Entonces, esta fórmula matemática que ustedes van a ver acá toma en consideración eso. La sensibilidad por la prevalencia dividida sobre la sensibilidad por la prevalencia más 1 menos especificidad multiplicado menos 1 menos prevalencia, eso es tu valor predictivo positivo. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Entonces, acá hay una referencia muy bonita, que es el paper de Altman. Esto es un clásico de clásicos, así que cuando tengan una oportunidad, leanlo. Pero para simplificarles la vida, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que la prueba sea positiva en los pacientes que no tienen la enfermedad. Y el valor predictivo negativo, no, le estoy leyendo lo de la proporción de falsos positivos, perdóname. La proporción de falsos positivos y la proporción de falsos negativos es solamente la fracción, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden reordenar esto y expresarlo en términos de sensibilidad y especificidad. Porque acuérdense, el valor predictivo positivo está en su tabla de 2×2 y está incluida dentro de la relación entre sensibilidad. Entonces pueden derivar esto y calcular el valor positivo en función a la sensibilidad, y eso es básicamente lo que ustedes tienen aquí. Entonces, dividir los falsos positivos sobre el total de aquellos que no tienen la enfermedad sería la sensibilidad y eso sería 1 menos especificidad. Y la proporción de falsos negativos, que es la fracción del total de aquellos que no tienen la enfermedad, ¿cuántos salieron negativos? Se expresa también como 1 menos sensibilidad. Todo el juego matemático, ¿ya? Al final, créanme, le va a ser mucho más sencillo interpretar cuando ustedes tomen en consideración lo que verdaderamente les importa, que ni siquiera es esto. Porque lo que decíamos es, nosotros nos interesa saber si este paciente, qué probabilidad tiene de tener la enfermedad si esto sale positivo. Y nada de esto es eso. ¿Qué cosa es eso? El teorema de Bayes. Tenemos que llegar a eso todavía. Entonces, sigamos construyendo. Ya tenemos sensibilidad y especificidad. Ya tenemos la proporción de falsos negativos, la proporción de falsos negativos. Ya tenemos el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Hay más índices que podemos utilizar. Por ejemplo, la exactitud. ¿Qué cosa es la exactitud de una prueba?
es la probabilidad de que la prueba clasifique correctamente a los pacientes. ¿Qué cosa es eso? La suma de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos con respecto al total. ¿Qué cosa es el índice de Youden? Es la seguridad diagnóstica. Es una forma de resumir la sensibilidad y especificidad de una manera muy simple, que es básicamente lo sumas y le restas 1. Y en teoría haces una forma más simplificada de lo que ustedes conocen como las curvas ROC, recibidor-operador. Adicionalmente, tienes esto que es un poco más interesante, que ya se está llegando a ese lado que queremos llegar, que es las probabilidades, que es el likelihood ratio positivo o negativo, o razón de verosimilitud si lo quieren. ¿Qué cosa es esto? Es básicamente, dependiendo de negativo o negativo, tú puedes expresarlo de la siguiente manera. Es el cociente de la probabilidad de un resultado, digamos que hablamos del likelihood ratio positivo, de que la prueba sea positiva en pacientes que tienen la enfermedad sobre la probabilidad de que que los pacientes no tengan la enfermedad. Tratan de interiorizar la fórmula, pero para todo efecto práctico es básicamente si una prueba tiene un likelihood ratio positivo muy alto, lo que implica es de que es muy probable que esa característica esté presente habiendo dado positivo la prueba. Si es el likelihood ratio negativo y te sale un likelihood ratio negativo muy alto, pues básicamente tú vas a hablar de que la probabilidad de que esta característica esté ausente es muy alta si esa enfermedad no está presente. Entonces, el likelihood ratio tiene esa interpretación dependiendo de cuál hables, de positivo o negativo, pero si ustedes se dan cuenta es básicamente la misma historia enfocada desde el punto de vista positivo o negativo. Entonces, cuando ustedes lo interpreten, tengan mucho cuidado al momento de hablar de esto. Entonces, las fórmulas para calcular esto las tienen aquí y es el cociente de probabilidad de un resultado positivo para el likelihood ratio positivo o el coeficiente de probabilidad para el lado negativo. Aquí hay un poco más de memotécnicas y cosas parecidas, pero créanme, al momento que damos el ejemplo, todo esto se va a aclarar un poquito. ¿Qué cosa nos interesa en realidad? Y ahí viene la cuestión de la probabilidad post-prueba. ¿Qué es el teorema de Bayes? Entonces, cuando ustedes afrontan y usan una prueba diagnóstica, tu prueba de orina, tu prueba de hemoglobinámica oscilada, la que tú quieras, tú dices, tengo una prueba, ¿esta prueba sale positiva o negativa? Tengo un paciente, yo no sé si el paciente tiene la enfermedad o si la tiene, o si no la tiene. Entonces yo voy a usar la prueba en ese escenario, ¿no? Si ya sé que tiene la enfermedad, no necesito utilizar una prueba diagnóstica, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de eso? De la prevalencia de la enfermedad. Entonces, a mí lo que me interesa realmente no es tu sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivo, negativo, razón de verosimilitud positiva, no. Lo que me interesa es que me digas cuál es la probabilidad post-prueba. Entonces, veamos. Cuando esta teoría fue armada, terminaron produciendo esto que se conoce como nomograma. Ahora tú puedes crear el nomograma con Stata y otros programas, ¿ya? Es sumamente interesante averiguar cómo. Pero básicamente lo que te dice es, oye, veamos, tú tienes aquí la probabilidad pre-prueba, que es la prevalencia de la enfermedad. Tienes el cociente de probabilidad, que es ese LR que ustedes calcularon arriba. Y tienen lo que me interesa, que es la probabilidad post-prueba. Entonces, ¿qué cosa es la probabilidad post-prueba? Es la probabilidad de que el paciente dé positivo teniendo la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ese es mi escenario real. ¿Cómo se calcula eso? De diferentes maneras. Ya puedes calcularlo realmente de muchas formas. Puedes usar el teorema de Bayes completito, o ya si tienes ya algunos cálculos intermedios, puedes usar esos cálculos intermedios. Pero para todo efecto práctico no necesitan aprenderse la prueba, para eso están los programas. Así que vámonos de frente al ejercicio. Entonces, digamos, tienes anemia ferropénica, anemia no ferropénica como tu enfermedad de interés. Y tienes una prueba diagnóstica, digamos la ferritina. ¿De acuerdo? La ferritina es mejor que el dosaje de hierro en sangre, etcétera, etcétera. Pero miramos esta tabla. En este estudio se hizo esta prueba sobre un total de 2.579 pacientes. ¿De acuerdo? De estos, 809 tenían la enfermedad. Y yo les corrí la prueba y me salieron
un grupo positivo, un grupo negativo según mi punto de corte, que en este caso es 65. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tú no vas a hacer los cálculos, ¿ya? Los cálculos ya están hechos y para eso están las tablas de Excel. ¡Oh, sorpresa! Esta gente linda, hermosa, te ha puesto en la tabla de calculadora dispuesta a tu disposición. Entonces, copia esas celdas que están aquí y pégalas en la herramienta que es la tabla de 2x2. Entonces, lo copias y lo pegas. Y cuando la uses, te va a explicar con lujo de detalles hasta que te aburras y te lo aprendas cada una de las definiciones. Entonces, nosotros decíamos, tenemos 2.579. De estos me salieron positivos 1.001, pero 809 tenían enfermedad. Entonces recalcula pues todos los valores que hemos conversado hasta ahorita. Los recalculas, y nuevamente la tabla lo hace por ti, y los interpretas. Entonces, ¿qué cosa es la sensibilidad? Es la proporción de individuos con la característica que presentan un resultado positivo. Esta misma técnica que es el SNOWD te dice, cuando una prueba es muy sensible, un resultado negativo hace que el diagnóstico sea poco probable, ¿no? Y la especificidad lo contrario. Y así puedes ir jalando los mensajes para que te los aprendas. Pero vamos al punto. Entonces, si los que tienen la enfermedad son 809 y me salieron 1.001 positivos, como que hay una diferencia importante, ¿no? Si lo traduzco eso en términos de sensibilidad, me dice que efectivamente esta prueba captó al 90% de todos aquellos que tenían enfermedad. Y no solo eso, sino que me diferenció entre aquellos que no la tenían, un 84% de los participantes porque la prueba me salió negativa. Entonces, cuando yo reconstruyo los demás cálculos intermedios, tengo una exactitud del 85%, un rally-correo positivo de 5.9%, y un radio-correo negativo de 0.1, y considerando una probabilidad preprueba del 31.4%, me sale, pues, ¿no? De que esto vendría a ser la probabilidad post-prueba. Entonces, miremos eso en particular. Acá decimos, la probabilidad preprueba estimada, en realidad es 31.4%. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente me sale positivo y yo tengo una prevalencia en enfermedad de 31.4%, y la prueba, el rendimiento de la prueba, tiene un correo positivo de 5.92, la probabilidad de que el paciente, dando positivo a la prueba, tenga la enfermedad es de 73%. Ahora tú como médico decides, pues, ¿no? ¿Qué implica de que tú haces una prueba que la región donde tú lo estás utilizando, donde hay una prevalencia de enfermedad de 31%, la prueba te sale positiva y te dice eso, de que ese paciente que tú no sabes si tiene o no tiene la enfermedad, tiene la probabilidad de tener la enfermedad de 73%. ¿Qué significa eso? Básicamente que si la usas 10 veces, vas a fallar miserablemente en 3. Ahora, tú como médico, ¿qué haces, maestro? Tienes que decidir, ¿no es cierto? ¿El tratamiento que le vas a dar es muy tóxico? ¿Eso significa que vas a poner en riesgo a 3 de cada 10? Es un montón, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que hacer un análisis integral de las cosas. No ligarte solamente por eso. Tienes que pensar también qué droga vas a utilizar, cuál es la probabilidad de que tenga un efecto adverso, cuál es la probabilidad de que la eficacia de la droga que estás utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya estás pensando realmente como un profesional médico, no como un técnico de la medicina. Ojo a la diferencia. Un técnico de la medicina se come el cuentazo de que prueba positiva, enfermedad positiva. Pero tú no. ¿Ok? Entonces ten mucho cuidado con este uso de estas herramientas. Entonces, y acá viene lo de los umbrales de tratamiento. Bueno, ya eso es justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Tú tienes acá diferentes cálculos y esta prueba te dice, pues, ¿no? Si el paciente sale positivo, ¿qué hago? Si sale negativo, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad o hasta qué punto valdría la pena utilizar esa prueba diagnóstica o no utilizarla? Entonces, cuando ustedes miran los porcentajes, esto de 90% de sensibilidad, 84% de especificidad es malísimo. Cuando tú hablas de una prueba buena, estás hablando de sensibilidad mayor del 95%, especificidad mayor del 95%. ¿Por qué? Porque ahí el umbral realmente se convierte en, sobrepasa el umbral de toma de decisiones y puedes usar esa prueba de manera libre. De lo contrario, no. Entonces, ten mucho cuidado cuando interpretes esto en las pruebas en general. Luego de eso, puedes irte a lo que vendría a ser, o usar ya no un punto de corte.
tienes diferentes puntos de corte, ¿no es cierto? Entonces, úsalos, pues, ¿no? Si la publicación te los da, con mayor razón todavía. Entonces, tú tienes acá 5 niveles, y esos 5 niveles te pueden graficar una curva ROC. Y hacer una curva ROC es una forma mucho más integral de hacer un análisis de pruebas, sobre todo cuando quieres compararlas. Un punto de corte es ninguno, entonces tienes varios, con mayor razón para ver cómo rinde la prueba para distinguir a los pacientes que tienen enfermedad de acuerdo al valor que te arroja la prueba. Y eso es básicamente lo que ustedes ven en la tabla de niveles. Pero más allá, más importante que eso, ¿qué cosa es? Lo del teorema de Bayes, pues, ¿no? Entonces, con una prevalencia del 31.4%, que era lo que decía ese artículo, tienes una sensibilidad del 90.4, el 84.7 y te sale esta interpretación del teorema de Bayes. El cálculo de la probabilidad post-prueba conociendo estos valores, esto es 31.4, que sale que es 73%. Entonces tienes que tomar decisiones con esto. ¿Qué tienes que hacer? La prueba de los umbrales. Pero nuevamente, con calma y cucharada. Esto es solo un ejemplo y cada una de las tablas tiene todas sus explicaciones y sus herramientas. ¿Estamos? Entonces, veamos la parte, ya para terminar. Ustedes van a encontrar en la página web una serie de calculadoras. Cada una tiene el mismo detalle de información. Tienen para metaanálisis de sobrevida. Tienes para pruebas, para calculadora de metaanálisis. Y esta que es la más importante quizás, que es la de eficacia de tratamiento, que son otros parámetros. Entonces sean curiosos, naveguen en esta información, revisen las publicaciones y pueden incluso encontrar el paper que lo valida este instrumento, lo cual es aún más importante de realizar. Como es demasiado, no lo vamos a integrar, así que más adelante quizás podamos hacer otro video, pero hasta ahora es suficiente información. De aquí vamos a hacer una sesión práctica de preguntas y respuestas, pero ya en teleconferencia en vivo. Conmigo hasta la siguiente sesión. Un abrazo, buenas tardes.